Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde, gloria al Señor. Quiero compartir esta palabra, gloria al Señor, que el Espíritu Santo me la ponía. Y gloria al Señor, la Biblia dice, gloria al Señor, que este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, como Jesús les dijo a los discípulos, ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere salvo, y el que no creyere será condenado, gloria al Señor. Y Pablo le recalca a Timoteo y le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, gloria al Señor. O sea, Pablo le encarecía a Timoteo, gloria al Señor, que predicara la palabra, gloria al Señor, no importando las circunstancias, gloria al Señor. Y yo quiero, gloria al Señor, compartir esta palabra con ustedes, alabanzas al Cordero de la Gloria. Y lo voy a llevar a Marcos 4:35, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo para la gloria del nombre de Jesús. Y dice la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero levantando una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y estaba en la popa durmiendo, gloria al Señor, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Gloria al Señor, que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y le dijo: mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema: ¿por qué estás amedrentado? Gloria al Señor. Gloria al Señor. La Biblia dice que, gloria al Señor, este evangelio tiene que ser predicado por YouTube. Este evangelio tiene que ser predicado en la calle. Este evangelio tiene que ser predicado a las almas, gloria al Señor, sabiendo que Cristo viene pronto, sabiendo, gloria al Señor, que somos un atalaya, alabanzas al Cordero de la Gloria, que tenemos el deber de predicar este evangelio, a repartirle un tratado a alguna vida, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y este evangelio tiene que ser predicado, gloria al Señor, no importa quien te critique, no importa si te digan que sos fanático. Aquí la responsabilidad es para Cristo, gloria al Señor. Aquí el trabajo es de Cristo. Alabanza sea el Cordero de la Gloria en esta hora. Gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que Jesús, gloria al Señor, dice que los discípulos andaban en aquella barca, gloria al Señor. Andaban, gloria al Señor, en el mar, gloria a Jesús. Alabanzas al Cordero de Gloria. Quizás andaban pescando, quizás andaban, gloria al Señor, consiguiendo algo para comer, gloria al Señor. Pero mientras iban en esa barca, gloria al Señor, se le levantó un viento recio, un viento poderoso, gloria al Señor, de que ellos creían que ya no iban a vivir, gloria al Señor. Ellos pensaban, gloria al Señor, que se iban a morir, gloria al Señor. Alabanza sea el Cordero de la Gloria. Porque nosotros vamos en una barca, gloria al Señor. Nosotros vamos navegando entre viento y marea, gloria al Señor. Y va a venir vientos contrarios, van a venir cosas, alabanzas a nuestra vida, gloria al Señor. Pero esta palabra, gloria al Señor, gloria a Jesús, no importa si uno, dos o tres la ven, gloria al Señor. Yo sé de que algún día, gloria al Señor, va a llegar lejos, gloria a Jesús. Porque esta palabra, gloria al Señor, como Pablo decía, gloria al Señor, como el apóstol Pablo decía estando preso: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y eso el diablo lo tiene que saber, que, gloria al Señor, de que nuestra vida, gloria al Señor, está viviendo para Cristo, gloria al Señor. Y aunque te sientas débil, aunque te sientas que ya no puedes más, gloria al Señor, pero que, gloria al Señor, que la palabra la tienes que predicar afuera,
alabanzas al Cordero de la Gloria, a tiempo y afuera de tiempo, gloria al Señor. No importa, va a haber gente que te va a criticar, gloria al Señor, te van a decir que sos fanático, van a decir que tú quieres fama, gloria al Señor, alabanzas al Cordero de la Gloria. Pero la Biblia dice, gloria al Señor, alabanzas al Cordero de la Gloria. Y le dijo a Pablo, gloria al Señor, y Pablo dijo en una ocasión: ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí si yo anuncio este evangelio. ¿Qué cuenta yo le voy a dar a Cristo en aquel día, gloria al Señor? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Cristo, gloria al Señor, si no predicamos este evangelio? Y estos discípulos estaban en esta barca, gloria al Señor, y el viento era tan recio que ellos pensaban alabanzas al Cordero de la Gloria. Gloria al Señor, que se iban a morir, gloria al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que el problema que nosotros tenemos, alabanzas al Cordero de la Gloria, es más grande, gloria al Señor. Yo te voy a decir en esta preciosa tarde que el problema que está pasando no es para que te debilites. El proceso que está pasando no es para que te vayas para el mundo. El proceso que está pasando no es para que reniegues contra Dios, sino para que le digas al diablo y a los demonios que tú le vas a servir a Cristo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de cuanto problema haya en tu vida. Que aunque te aborrezca la gente, que aunque seas aborrecido, gloria al Señor, por causa del nombre de Cristo, que no te importe eso, alabanzas al Cordero de la Gloria. Que no te importe que te aborrezcan, gloria al Señor. A Cristo lo aborrecieron, a Pablo lo aborrecieron, lo dejaron como muerto. A los profetas los decapitaron. A Isaías lo encerraron. A Esteban lo mataron a piedra. Entonces nosotros, ¿por qué nos vamos a amedrentar? ¿Por qué te vas a amedrentar cuando el diablo te diga que no puedes, que el Señor, que tú no vales nada? ¿Cómo te vas a amedrentar cuando los demonios te digan que, gloria al Señor, que no tienes a nadie en tu vida? Que estás enfermo, gloria al Señor. No te tienes que amedrentar ante el problema. Estos discípulos iban, gloria al Señor, en la barca, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabanzas al Cordero de la Gloria. Y mientras Jesús, hermano, gloria al Señor, dormía en la popa, dice, la popa quiere decir afuera de la embarcación. Él estaba descansando, gloria al Señor, él estaba reposando, gloria al Señor, porque tenía, gloria al Señor, quizás había predicado, quizás andaba, gloria al Señor, gloria a Jesús, allí, gloria al Señor, predicando el evangelio. Pero una tempestad atacó a aquella barca, gloria al Señor. Aquella tempestad atacó a aquellos discípulos, alabanza al Cordero de la Gloria. Y aquellos se amedrentaron tanto, alabanza al Cordero de la Gloria, que le fueron a hablar a Jesús y le dijeron: Jesús, vamos a perecer. Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor, de que Jesús, gloria al Señor, se levantó. Y cuando Jesús se levanta, el mar estaba embravecido. El mar estaba que ya la barca ya la estaba hundiendo, gloria al Señor. ¿Cuántas veces te has sentido que la barca se te hunde? ¿Cuántas veces has sentido que el problema te agobia? ¿Cuántas veces has sentido que el diablo te quiere apartar del amor de Cristo? Yo creo que algún día este mensaje va a llegar hasta lejos, gloria al Señor. Yo creo que un día este mensaje va a llegar a tu vida. Alabanzas al Cordero de la Gloria. Mi alma alaba a Cristo en esta hora. Y mientras estos discípulos estaban amedrentados, le fueron a hablar a Cristo. Le fueron a hablar al Maestro, gloria al Señor. Porque la barca estaba, gloria al Señor, que se les estaba hundiendo. ¿Cuántas veces hemos sentido, gloria al Señor, que la debilidad llega a tu vida, gloria al Señor? Pero Pablo dijo: entre más débil yo soy más fuerte. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Allí se perfecciona el poder de Dios. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Cuando estés en medio de la prueba, cuando el enemigo, el problema, el mundo quiere atacarte,
Cuando el mundo te ofrezca el pecado, cuando el diablo te ofrezca el pecado, tienes que llamar al Todopoderoso. Tienes que llamar a aquel que eres el Señor, que fue el corazón de la tierra y le fue a predicar a las almas que estaban encarceladas. Y llegó aquel resplandor de luz al mismo infierno, era el Señor. Yo me imagino que mientras Cristo iba, gloria al Señor, alabanzas al Cordero de la Gloria, el diablo sabía quién estaba ahí. El diablo sabía, gloria al Señor, que era el Cristo de la gloria, el que estaba metido en el corazón de la tierra. Y aquellas almas, yo creo, alabanzas al Cordero de la Gloria, dejaron de gritar por un momento, dejaron de gemir por un momento, quizás porque, gloria al Señor, si Cristo fue porque tuvo compasión de ellos. Gloria al Señor, a ese Cristo predicamos, que le fue a arrebatar las llaves al diablo. Gloria al Señor, y Él las tiene, alabanzas al Cordero de la Gloria. Él tiene las llaves de, ay Dios mío, de la muerte. Bendito sea el Cordero de la Gloria. Óigame, y esta palabra dice, gloria al Señor, que los discípulos ya estaban amedrentados, ya estaban afligidos, ya habían perdido la esperanza. Yo te voy a decir en esta tarde, no pierdas la esperanza. Lo que Dios promete lo cumple. Lo único que hay que, gloria al Señor, que se ocupa el requisito, gloria al Señor, ser violento, ser valiente. La Biblia dice, gloria al Señor, que desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser violento, alabanza al Cordero de la Gloria. Al diablo hay que hablarle con violencia. A los demonios hay que hablarles con violencia. Al problema, al pecado hay que hablarle con violencia. This is your moment. Own it. From the beginning. Gloria al Señor, si esta palabra, gloria al Señor, llega a tu vida, gloria al Señor. Alabanzas al Cordero de la Gloria, no lo estamos haciendo porque tal vez, gloria al Señor, no lo estamos haciendo porque por pasar el rato, sino porque Dios puso en mi corazón, gloria al Señor, que compartiera esta palabra contigo. Alabanzas al Cordero de la Gloria. Y mientras, gloria al Señor, mientras, gloria a Jesús, los discípulos estaban ahí, gloria al Señor, alabanzas al Cordero de la Gloria. Y mientras los discípulos estaban amedrentados, Jesús dice que se levantó, gloria al Señor, alabanzas al Cordero de la Gloria. Y dice que reprendió a los vientos, reprendió aquella marea que los estaba matando. ¿Cuál es la marea que te está matando? ¿Cuál es el viento que no te deja seguir adelante? ¿Cuál es el viento que te está deteniendo? Yo me pregunto, alabanzas al Cordero de la Gloria, ¿cuál es el viento que muchas veces los detiene para seguir adelante, gloria al Señor? ¿Cuál es la tempestad que se te ha levantado en tu vida? Pero yo te voy a decir algo, que cuando el diablo se levanta, hay uno grande que se levanta también a cesar el problema. Y dice que mientras estos discípulos, alabanzas al Cordero, estaban amedrentados, gloria al Señor, Jesús se levantó, alabanzas al Cordero de la Gloria, y le dijo: mar, enmudece. Y en ese momento el mar tuvo que hacerle caso, porque cuando Dios habla, el diablo tiene que obedecer, los demonios tienen que obedecer. ¿Quién no va a obedecer a la presencia del Cristo de la Gloria? El profeta Habacuc decía: aunque no hayan vacas en los corrales, con todo esto me gozaré en Jehová. Alabanza al Cordero de la Gloria. Tienes que gozarse cuando estés enfermo. Tienes que gozarte cuando ven el Señor, cuando te desprecien. La Biblia dice: si tu padre y tu madre te dejara, yo con todo esto te recogeré. Jesús te va a recoger, no importa cómo estés. No importa, alabanzas al Cordero de Gloria. Como el diablo que te haya hecho afuera en el mundo, gloria al Señor, no importa.
Tienes que recordarle cuando el diablo te recuerde el pasado. Tienes que recordarle gloria al Señor, el futuro a Él. Gloria al Señor, alabanza al Cordero de la Gloria. Y le tienes que decir de que alabanza al Cordero de la Gloria, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos limpios por la sangre del Cordero. Somos libres por la sangre del Cordero. Somos santos por la sangre del Cordero, ay Dios mío, por esa sangre que Cristo predicó en la cruz del Calvario, ay Dios mío, que pagó, que derramó en la cruz del Calvario. Y al diablo le toca el infierno, y a los demonios le toca el infierno. Gloria al Señor, el infierno no se hizo para nosotros, mi hermano. El infierno no se hizo para el ser humano. Dios no creó el infierno para las llamas de fuego para nosotros. Gloria al Señor. Dios hizo el infierno para el diablo y los demonios. Pero ahí depende de nosotros si queremos, gloria al Señor, ir al cielo o ir al infierno. Tenemos que soportar, gloria al Señor. Tenemos que soportar cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Y este evangelio tiene que ser predicado. Porque la palabra de Dios dice, gloria al Señor, de que la palabra, el evangelio es locura para que los que se pierden. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Para aquellos que han creído en el nombre de Cristo. Para aquellos que aman a Dios, las cosas todas les ayudan para bien. Aquello que te está pasando te está ayudando para bien. El problema, la enfermedad que te está pasando te va a ayudar para bien, gloria al Señor. El proceso que estás pasando es porque Dios tiene una gloria preparada para ti, gloria al Señor. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque Dios tiene algo para tu vida. No lo dudes que mientras Esteban estaba siendo apedreado, no lo dudes que mientras Esteban estaba siendo muerto, gloria al Señor, alabanza al Cordero de la Gloria, dice que cayó en piedra, cayó en tierra, gloria al Señor, y miró a los cielos, y miró la gloria de Dios y los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. O sea, cuando el diablo te apedree es porque vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Pero tienes que pasar ese proceso. Tienes que pasar esa prueba. Ahora, que nosotros muchas veces no queremos pagar el precio. No queremos pasar la prueba, gloria al Señor. Y para ver gloria tenemos que pasar prueba. Si tú quieres que la fe te crezca, tienes que pasar prueba. Si tú crees que, gloria al Señor, si tú quieres que Dios te dé entendimiento, tienes que pasar prueba. Si tú quieres, gloria al Señor, unción, tienes que pasar pruebas. Si tú quieres el respaldo del Espíritu Santo, tienes que pasar pruebas. Algo te voy a decir, Cristo no se ha olvidado de ti. Cristo no se ha olvidado de mí. Alabanzas al Cordero de la Gloria. Muchas veces nos sentimos, gloria al Señor, que la barca se hunde. Yo muchas veces siento que la barca se me hunde, gloria al Señor.